Ok, salud, salud. No, hola con todos. Para mí es un gustazo tenerle a Pablo Lucio hoy día conmigo aquí en mi casa, como siempre, con un rico sol, tomándonos una cervecita y conversando de nuestra vida. De la vida, de las cosas que nos juntaron en algún momento y que seguimos siendo amigos pese a la distancia eventualmente. Agradezco mucho que hayas venido hasta Ibarra, sí, y bienvenido a casa, querido Lucio. Pablo. No me agradezcas nada, porque la verdad es un gran gusto estar con ustedes, estar en su casa, tomarme una buena cerveza, que además es una cerveza adecuada para el momento, para la 1 de la tarde, está bien, así liviana, rica. Así que la verdad, compartir esto me encanta. Como tú conversábamos antes, tú estás haciendo una serie de cosas de jubilado, pero que son de jubilado dinámico. Y para mí estas cosas hacen parte de esas cosas dinámicas de la vida, que es agarrar el auto, venir acá. Y uno dice, ay, qué pereza para ir a hablar. No, a mí no me da ninguna pereza, es un gusto realmente. ¿Sí? Qué chévere. Y como tú dices, los temas de la vida, nosotros nos conocimos en Castelnuovo. En la playa. En la playa. Castelnuovo, sí. Yo con mi muchacho en esa época solo tenía las 2 chicas y el varón, Pablo Martín. Futbolista. Sí. Y luego ya vino el siguiente, pero vino 10 años después. Entonces, cuando nos encontramos, debe haber sido bien chiquito él en esa época. Y tú estabas con tus muchachos, varios. Hijos, varios. ¿Cuántos? 3. Claro. En ese tiempo eran 3. En ese tiempo eran 3, claro. Y claro, se pusieron a jugar en jugábamos, y después nosotros jugamos fútbol. Ahí nos pusimos a jugar. Jugamos unos buenos fútboles, no sé cómo se dice en plural, unos buenos fútboles. Así que fue una época que ahí nos conocimos. Pues fue muy chévere conocerse de esa manera, como yo soy fan igual que tú, fan del deporte. Así que conocerse a través del deporte, la verdad me parece la mejor manera. No, y el lugar, o sea, deporte en la playa, con los guaguas, todo junto, ¿no? Familia, amigos. Era chévere. Eso fue, no sé, hace 15, 20 años, entre 15 y 20, claro. Fácilmente. Claro, Pablo Martín tiene ahora 28. Menos 18, digamos, tendría 10, por ahí. Sí, entonces debe ser entre 15 y 20. Así que ahí nos conocimos, pues, que fue un gran, como te digo, una muy buena manera, ¿no? Las otras maneras de conocerse es a través del trabajo, digamos, más formal, digamos, a través de las relaciones profesionales, exacto. Otras son a través de las farras, una tercera. También, sí. Yo no soy tan farrista, así que yo me conozco más por la gente por el lado deportivo que el farrista, porque no soy ni muy sociable ni muy farrista, así que por ahí va. Sí, claro, y después tuvimos siempre la oportunidad de estar juntos en algunos eventos en donde se hablaban de las cosas que hay que hacer y que no hay que hacer. Ese es el tema del medio, digamos, ¿no? Que es la relación profesional. Tú estuviste como parte de los miembros de nuestra organización empresarial que es Executive Forums. Ahí estuviste algunos años ahí con nosotros, varios años con nosotros. 4, 5, tal vez un poquito más. Y bueno, ahí varias veces nos diste también de probar y compartir tus cervezas. Fue cuando yo entré a Executive Forum cuando todavía estaba en Floralp de gerente y cuando salí y me puse a hacer cerveza, seguía estando en Executive Forum y ahí les llevé unas cuantas veces unas cervezas. Tú estabas en Executive Forums como miembro cuando lanzaste la cerveza. Porque cuando lanzaste nos trajiste una primera vez a probar, ¿no? Y después nos volviste a traer un par de años después a ver cómo había evolucionado y todo eso. Y te digo, esta jengibre y limón, ¿no? Sí. Está buenísima. Está rica. Y además ya te digo, perfecta para el momento. Y además, como estoy tomando unos antibióticos, tengo que tomar bajo nivel. No, pero el otro día que le dije a mi hija, el otro día que estaba tomando antibióticos hace pocos días y ella estaba aquí de paso, y es médico. Entonces le digo, hija, tengo que irme a una reunión y aunque sea una cervecita tengo que tomar, o sea, porque lo que sea, Ahí se ve, no hay que exagerar en esto. Sí hay cómo tomar. O sea, esa teoría de que no puedes tomar nada, no exageres. Obviamente, si te vas a volver loco, no está bien. Claro. Pero tomar un poco, me dice,
no te hagas lío, no pasa nada, me dice. Por eso dice... Está bien no decirle eso a la gente, me dice ella, porque Claro, si no la gente dice, yo oí que sí hay cómo, entonces se vuelve loca, ¿no? Es Claro. mejor decirles que no. Pero así, padre e hija, te dijo que no te preocupes. No, como todo en la vida. Que es, oye, Es como todo en la hay vida. que hacer las cosas con sentido, con responsabilidad, hasta donde uno esté bien, no ir más allá. Sí. Y con estas cosas, obviamente. Por eso tenemos ahí escrito en la copa, bebe menos, bebe mejor. Claro, o sea, estuve leyendo, oye, Está buenísimo. Y como te decía yo, de ignorante, seguramente de ignorante, o de desmemoriado, una de dos, yo no sabía que el carán venía de caranqui. Como te dije ahora, yo soy de los que me encanta la tecnología, pero trato de utilizar mi cerebro también. tu memoria. Sí, memoria y un poco de destrezas, digamos, y mantenerse, ¿no? Y la tecnología es maravillosa, pero también te aleja de eso, ¿no? Porque dice, no, ya le prendo en el auto al Waze o al Google Maps y que él me diga dónde voy. No, yo trato de situarme. Entonces yo antes de ir a los lugares veo el lugar, veo en el mapa, me aprendo más o menos en la cabeza cómo es el camino. Y la apunto en un papelito, que está aquí el papelito. Sí, me Aquí tengo mi papelito, sí. El papelito. Papel con la Este es el papel. receta Aquí está, ve. gráfica de Aquí cómo está el llegar. papelito de cómo llegar acá. Oye, y esta nota viene de tu deformación profesional. Yo le digo deformación porque cuando uno agarra una profesión se vuelve muy Maniático, claro. de ese Sí. tipo de cosas. ¿Viene de ahí? Esto de pensar más allá, de ver todas las posibilidades, los riesgos, las cosas que hay Verás, me alrededor. viene a mí realmente primero de tener, como todos, pero fuertemente, temor inicialmente a la tecnología. ¿No? Dudas. Entonces, ¿Cómo tengo vas a temor ver de más que cómo yo? usar la tecnología y todo eso, entonces yo he seguido usando la tecnología, pero a mi manera, que es usando mi cerebro, y ahí está la tecnología, pero como ya estoy acostumbrado a hacer de esta manera, hasta me divierte ir con mi papelito, ¿no? Hasta por vanidad. Ponte que hubiera venido, ahora vine solo, pero ponte que hubiera venido con alguien. Y yo llegaba solo, así nomás, chin. Pues la persona hubiera dicho... ¿Qué pasó? ¿Qué ¿Sabes? tipazo que eres? Claro, Sí, sí. ¿has venido alguna vez? Nunca he venido. Eres un tipazo. Claro. Te vienes de una. Entonces también me sirve para la vanidad y no decir, es que me está guiando la computadora. ¿Sí? Entonces es parte de eso. Pero lo que tú decías que no hay que exagerar en las cosas. Estaba pensando, que dijiste, se me vino a la cabeza algo que para mí es bien importante y es en las cosas mantener un cierto nivel de desorden. De mantener un poquito de desorden. Yo creo que el excesivo orden, el orden es bueno, el excesivo orden es malo, y creo que el desorden, por ejemplo, a mí, yo te digo, por ejemplo, cuando yo preparo conferencias, ¿no? Entonces digo, ahora voy a hacer la conferencia tal, entonces quiero buscar información sobre tal cosa, de la economía, lo que sea. Yo podría tener eso, entre comillas, digamos, casi programado, de que cada mes la computadora vaya y coja la información del Banco Central y le tenga súper actualizada y automáticamente ahí en la computadora. Claro. Pero el defecto que yo veo de eso, y por eso yo no lo hago, que podría hacerlo, es que el ser un poquito desordenado y tener cada vez que ir a buscar la información hace que yo estoy como más consciente y actualizado de la información, porque no es que entra a mi computadora automáticamente y ahí está, sino que yo voy a buscar y rato de buscar veo cómo evoluciona el gráfico, entonces ya pienso. Entonces, ¿me entiendes? Entonces, ese tipo de desorden de que uno dice, pero pierdes el tiempo cada vez yendo a buscar la información. Es una forma de desorden y de perder el tiempo, pero a mí me ayuda a yo estar compenetrado de la información, porque la fui a buscar, la vi, entonces sé cómo es la información. No tengo simplemente que esperar que la computadora tenga eso, ¿no? Claro, te vuelve más consciente Sí. de las cosas que están alrededor. Sí, ¿no? sí, O entonces sea, uno está más conectado. enchufado. Sí, exacto, eso es la exactamente. palabra, exacto. Entonces yo, por ejemplo, cuando alguna vez voy a un lugar y ahí está mi presentación que les mandé y la computadora se daña o algo falla la conexión y ya no pueden proyectar, yo les digo, vean, no se preocupen, porque como yo hice, yo chequé la información, entonces yo puedo seguir hablando. Exacto, si no está en la computadora, ¿no? En cambio, si la computadora hiciera automáticamente y yo espero ese rato ver en la pantalla,
si ese rato falla, ya no sabría qué decir, ¿no? Claro. Entonces, por eso digo que el desorden, un poquito de desorden en la vida no ayuda. No hace mal, no hace mal, ayuda. Ahorita que tú comentas estas cosas, se me viene a la cabeza qué futuro les espera a los guambras ahora, que tienen acceso inmediato a todo lo que quieran en todo momento y que se vuelven menos conscientes para mí de todo. Sí. ¿Cómo le ves? Tal vez sí, tal vez no, ¿no? Tal vez sí, por un lado, pero por otro lado, en cambio, yo creo que el estar más informado, aunque sea más informado en corto, digamos, porque antes tú te leías un libro de 300 páginas para estar informado, ahora se informan como con una cosa de exacto, o una cosa que pasa ahí en 2 minutos o 3 minutos, lo que sea. Pero en cambio les permite estar más informados, ¿no? De más cosas. Porque al final, si yo me leía un libro de 300 páginas, ¿cuántos libros podía leerme? O sea, ¿cuántas cosas accedía? Accedía a menos. Claro. Tal vez con más profundidad, pero a menos. En cambio ahora tal vez acceden un poco, que es la crítica, un poco menos de profundidad, pero acceden a más y luego capaz que eso les dice, tal tema quiero leer más de este tema porque me interesó, ¿no? Entonces yo creo que les abre más la mente que a nosotros, la verdad. O sea, yo creo que sí. Ahora, sí, son más impacientes por eso mismo, que quieren que... Todo ahí. Sí, todo ahí. El libro de 300 páginas, uy, qué largo el libro. ¿Qué me voy a estar leyendo esa vaina? El otro día hablaba con un muchacho y él me decía... Yo le digo, él me dice, ve ahí este libro interesante. Le digo, pero deberías, no sé, bajarte ahí en el celular y leer el libro. Sí, yo creo que voy a buscar un resumen del libro. ¿No? Entonces en 5 o 6 páginas está resumido. Entonces le digo, pero trata todo el libro. Me dice, a ver, me dice esa persona, me dice, a ver, ¿tú crees que las 300 páginas del libro son interesantes? ¿Tú crees que las 300 páginas del libro te aportan algo? Francamente. Ya, ok. Yo digo, pero hay un ejercicio también de paciencia. Me dice, sí, pero si yo veo el inicio y veo el final, son 10, 15 páginas, probablemente tengo el mismo concepto que tienes tú leyéndote las 300 páginas, ¿no? Me faltan algunas cosas, pero él mismo me dice, pero de pronto si yo veo que en el resumen o al final dicen el capítulo 3, hablan de algo interesante, entonces yo me voy y me leo el capítulo 3. No, y eventualmente entonces, ahora tienes acceso también a mucho más gente inteligente en el tema, entonces puedes ir y preguntar ¿qué opinas de? Sí. Seguramente estaba buscando de ti esa opinión. Y si no puede ir a hablar con la persona, y si no puede acceder a la persona porque la persona está en los Estados Unidos, entra a la web, a la red, y encuentra a alguien de ese señor. Claro. Lo que en nuestra época, ¿cuándo íbamos a conversar con ese señor? O sea, no. Ni pensar, ¿no? Exacto, en cambio acceden a algo corto, lo que sea, te insisto, pero yo creo que ese corto sumado una cantidad les da una amplitud que no teníamos nosotros, ¿no? Lo que sí les quita paciencia, ¿no? Eso sí son impacientes, ¿no? Sí. Qué rápido, que no sé qué, que 3 páginas, que el 1, que esto. O que hago 3 cosas a la vez, estoy viendo la televisión y estoy en el celular y estoy en no sé qué. Claro. Eso del multitasking, que las chicas son mejores que los varones, eso sí. Pero bueno, pero lo hacen, ¿no? Porque a veces tú les dices, a ver, ¿viste lo de la televisión? A ver, ¿qué decía? Y tú dices, sí, dijo tal cosa. Chuta. No les has visto a tus hijos. Te debe haber pasado cuando eran chiquiticos, que estabas conversando con tu mujer de alguna cosa y ellos jugando por ahí. De pronto venían y te decían, oye, papi, ¿qué decías de esto, de esto, de esto? Y digo, ¿qué? Si no estaba hablando con vos. Exacto. Si no, y es eso, ¿no? Yo digo que esto que se critica mucho, digamos, del celular y todas estas cosas. Mira, el celular. Sí. Ya te entiendo. Que uno dice, están encerrados en el celular y solo se ocupan del celular. Una serie de cosas. Yo digo, hace 500 años, cuando se inventó el libro, debe haber habido la misma crítica. Porque, ¿qué hacía la familia? Como no había libros, era la tradición oral, ¿no es cierto? La conversación, la que transmitía conocimientos, y de repente llega esta cosa llamada libro, que empieza a transmitir conocimientos, y el que leía libros, ¿qué hacía?
Se iba a un lado. Se iba a un lado. Claro, porque si no molestaban, no le dejaban entender. Exacto. Claro. Entonces, probablemente en esa época habrán dicho lo mismo. Esta porquería de invento tecnológico, que es esta cosa que llaman el libro, que les distrae y ya no van a tener el conocimiento Además, oral. toca aprender a leer. Exacto. Además, lo que nos pasa ahora a nosotros. Exacto. Y entonces yo digo, deben haber dicho lo mismo cuando Y entonces ahora, 500 años después, el libro nos parece que es lo máximo, ¿no? Fue criticado hace 500 años, ahora nos parece lo máximo y ahora le hacemos la misma crítica al celular, ¿no? Entonces, yo digo, cuando aparecen nuevas tecnologías hay pros, hay contras, siempre, todo, ¿no? Claro. El auto también es maravilloso, pero tiene algunos contras del auto, ¿no? La contaminación, la congestión y todo. Y en ese desarrollo hay víctimas y hay gente que aprende, gente que se queda. Se queda, claro. Sí. Pero eso sucede con todas las tecnologías, pero en general, yo creo que las tecnologías, no digo todas, no tengo en mente todas las tecnologías que ha habido en la vida humana, pero en general las tecnologías han dado más que lo que han quitado, digamos, ¿no? O sea, han sido más positivas que negativas. Claro, ¿no? Claro. Incluso en todo sentido. Yo me acuerdo cuando sería hace 10, 15 años que apareció el microondas. ¿No? Uno decía, ¿para qué? ¿Para qué esto? Si yo tengo la cocina, tengo no sé qué, ¿para qué necesito meterle ahí una... ¿Cuánto no utilizamos ahora el microondas? Claro. Porque rápido, es útil, porque te permite hacer las cosas rápido, exacto. No hay que para calentar el café no hay que coger la olla, calentar el agua, después del agua ponerle en la taza y no sé qué, no, y directo va, todo ya junto va al microondas. Más allá de que empieces a usar otras tecnologías más modernas que te permiten hacer café en un minuto súper bueno, ¿no es cierto? Exacto. Entonces vas desarrollándote en ese sentido. Pero te digo, en general creo que las tecnologías son yo siempre hago el ejercicio con mis alumnos de decirles, a ver, díganme ustedes qué de las cosas que hay en su casa, piensen, que ustedes descartarían por inútiles. Y generalmente no encuentran buenos ejemplos. Encuentran una tontería. Mi mamá tiene ahí un adorno de no sé qué, claro, lo que sea, pero digamos, es intrascendente. Pero cosas importantes de la casa, uno dice, ¿cuáles no son útiles? El auto es útil, el refrigerador es útil, la cocina es útil, el microondas es útil, lo que sea, ¿no? La computadora es útil. La licuadora. La mayor parte de cosas son útiles, ¿no? Cuando la gente dice, es que la sociedad de consumo que se ha inventado y se sigue inventando una cantidad de cosas que te crean necesidades. Eso, que te crean necesidades. No, esa es la expresión, te crean necesidades. Yo siempre les pregunto, y a veces lo he hecho en algunas conferencias que han venido gente que viene a criticar la sociedad de consumo, y le digo, vea, la crítica siempre es útil, eso sí, yo reconozco, siempre tiene que haber gente que critique, ¿no? Está bien. Pero le digo, pero a ver, usted vino a esta conferencia, ¿cómo vino? ¿Cogió el avión? Antes de eso, ¿cómo se comunicó esto con los organizadores? ¿Se comunicó vía celular, vía computadora, vía teléfono? Luego usted fue al aeropuerto. ¿Cómo fue al aeropuerto? ¿En su auto o en un auto? Luego usted cogió el avión para venir a este lugar. Y aquí ha llegado y tiene un hotel, y usted tiene un buen hotel. ¿Y en el hotel qué tiene? Tiene una buena cama, tiene una buena minibar para no sé qué, y tiene un buen restaurante que tiene una cantidad de cosas. ¿Qué de esas cosas no le gustan del capitalismo? ¿Sí? ¿Cuáles no le gustan? Claro. Dice, bueno, pero es que son pocas cosas. Le digo, bueno, entonces dígame otras, ¿sí? Ya que estas son pocas. No. Y además, esas son ciertas cosas buenas del capitalismo. Bueno, ya vamos por mejor camino. Entonces ya estamos hablando de ya estamos por mejor camino. No. Entonces otras hay que eliminar. Le digo, ¿cuáles hay que eliminar? Sí. A ver, de tecnologías, entonces no encuentran mucho, ¿no? Y le digo, y además, como todo, el capitalismo es todas esas cosas, no es solo las buenas que a usted le parecen y no las malas, no, el capitalismo desarrolla todas esas cosas, unas son mejores, otras más interesantes, lo que sea, pero es todo eso, pues no es que tú vas a decir, es que yo quiero que el capitalismo solo desarrolle lo que a mí me gusta, lo que a mí me parece bueno, el resto no, pues, porque hay otras personas que en cambio le gusta esto de acá. Eso, y ahí hay un tema que yo suelo decir siempre, en ciertas sociedades, sobre todo las latinas, ¿sí? Es súper buen negocio ser víctima, ¿no? Quejarse de que las cosas no andan, no funcionan, porque de esa manera
nos dicen pobrecitos, tercermundistas, hay que apoyarles, hay que darles. ¿sí? Y estamos fregados por esa forma de ver la vida, Yo creo que es un gran problema, sí. Sí. Vea, y yo soy muy crítico, he sido desde hace mucho tiempo, bien crítico de este libro tan famoso, que es el libro de Eduardo Galeano, Las venas abiertas de América Latina. Y yo digo, es un libro que probablemente solo en América Latina ha tenido éxito. No, porque los europeos no piensan así, los asiáticos caminan, se van hacia adelante sin estar lloriqueando tanto. Y como ese es un libro de lloriqueo, ¿no? Efectivamente cuadra con América Latina, con esa cosa que queremos ser víctimas de manteo. Entonces, volvamos 200 o 300 años atrás y veamos cómo todas nuestras desgracias nacen por la llegada de los españoles hace 200 o 300 años. Bueno, puede haber sido, pero ya pasaron 200 o 300 años. Y obviamente hay que entender la historia, pero también hay que decir, ¿y hoy qué hago? ¿Y hoy qué hago? ¿Qué hago yo para estar bien? Claro. Seguramente no voy a estar muy feliz si estoy yo solo con mis traumas o mis cosas metido en un espacio donde nadie más puede entrar. O sea, seguramente no voy a estar bien. Seguramente es mejor estar en convivencia progresista, ¿no es cierto? Sí. Y no quejándose, sino avanzando. Sí, avanzando. Por eso se dice mucho, ¿no es cierto?, que uno tiene que juntarse con gente positiva. Claro. En vez de juntarse con gente negativa. Por eso estoy aquí, por el gusto de estar con un tipo, una familia positiva como ustedes. Gracias, qué chévere. Pero es eso, ¿no? O sea, hay esa mentalidad que es gravísima en América Latina de la queja, ¿no? Sí. Yo les llamo, también como yo soy, como decíamos antes que me encanta el fútbol y los deportes, yo siempre digo que es la mentalidad Maradona. Maradona era un jugador extraordinario, todo lo que sea, nadie duda de eso. Fantástico, sí. Pero Maradona vivía quejándose de que en tal torneo le votaron porque él nunca se había drogado, ¿no? Pero era culpa de Pelé, era culpa de la FIFA que se habían inventado eso. Así es. En el otro no sé qué. Él tenía todos los derechos. Entonces, él se quejaba de todo, que siempre era culpa de los demás. Cuando le pasaban las buenas cosas era mérito de él, pero las malas cosas siempre era culpa de alguien, ¿no? El gol de mano era mérito de él. ¿Cómo no se dio cuenta el árbitro? Sí, exacto. O tal vez hubo tanta presión de la fama que hizo que no... Bueno, pero en parte, acuérdate que él, en parte, es esa mano que le hace más famoso todavía, claro, ¿no? O sea, no es tanto la presión de la fama, sino es al revés, la mano le hace más. Claro. Y eso, yo discuto a veces con gente que me dice que no sea ridículo, que cómo pienso de esa manera, que fue divertido. Yo les digo, vea, a mí honradamente no me divierte la mano de Maradona. No. A mí no me divierte la mano de Maradona. No me divierte porque tú ganaste un partido haciendo un gol evidentemente con la mano, y además, por último, sal y festeja el gol y no digas nada. No, saliste a festejar que fue con la mano. Con la mano y que el man es un dios. Exacto. Entonces, yo digo, no puede ser que nosotros festejemos el gol, pero no festejemos que fue con la mano, y 40 años, o sea, 20 y pico años después, todavía se festeja que fue con la mano. A mí, como América Latina, me parece, de verdad, un tema bien pobre. Pobre, ¿no? Perverso. En cambio, me pareció maravilloso el año pasado que Marcelo Bielsa, el entrenador argentino, entrenaba a Leeds United, ¿no? Estaba en segunda categoría inglesa. Y hubo una jugada donde ellos hicieron un gol que él consideraba evidentemente que fue ilegal, digamos. Ilegal. No me acuerdo qué pasó, un offside obvio, una mano obvia, lo que haya sido, no importa. Y él les pidió a los jugadores que les dejen meter un gol al otro equipo para compensar. Y ojo, si ellos ganaban ese partido, estaban clasificados de la segunda a la primera. Ajá. O sea, no es una cosa que era un partido cualquiera, un Liga Aucas cualquiera, ¿no? Era un partido clave. Y subir a la primera probablemente representaba, imagínate, en plata nomás, ¿cuántos representa? O lo que sea. Imagínate cuántos representaba subir a la primera división inglesa, en plata. Y decidió eso. Entonces, esas son las cosas... O sea, hay mucha perfección, digamos, que lo de Bielsa, ¿no? Aprender. Sí. Lo de Bielsa es excesivamente perfecto, pero lo de Maradona para mí no es excesivamente imperfecto. Es imperfecto y punto. O sea, no se puede festejar eso, ¿no? Entonces, y en nuestra sociedad yo creo que uno de esos temas es
tratar de actuar con rectitud. Que no es fácil, nos equivocamos, somos seres humanos, pero hay que tratar. Estamos como que dispuestos a aceptar estas cosas, como culturalmente estamos dispuestos. Yo el otro día entrevisté a todos los candidatos a alcaldes de Ibarra, les invité a tomarse una cerveza conmigo y buenazo. Hicimos esto. Buenazo. Y uno de los chicos que estaba ahí de candidato, le digo, oye, ¿qué te parece? A mí me molesta. ¿Sí? Cuando estás en la ciudad y el tipo que va delante tuyo se para, pone luces de parqueo en doble fila, se para y la mujer se baja a comprar, después de 20 minutos sale ¿qué piensas, no? Y el muchacho me dice, qué bestia, qué geniales, qué capacidad que tenemos los ecuatorianos. Dijo eso. De, pese a todas esas cosas, vivir bien, en paz, felices. Le digo, yo no soy tan feliz. ¿Te dijo eso? Sí, me dijo eso. Wow. ¿No? Y le digo, yo no soy tan feliz de una cosa así. Es más, seguramente se me sale alguna mala palabra, ¿sí? Porque me contraría y estas cosas y me parece un irrespeto absoluto. Claro. Y bueno, no, qué bestia, pero no, qué bestia. Qué iniciativa, qué gran iniciativa. Sí. O sea, perdón, le dije yo, y quedamos como amigos. Mi papá hacía esas cosas poco antes de dejar de manejar, porque ya no lo hacía bien, ¿no? Pero lo hacía porque ya estaba un poquito malito, digamos, y entonces sí, él se paraba donde sea para que mi mamá se vaya a comprar. Pero él no lo hacía por abusar ni nada, sino porque ya estaba al borde de tener que dejar de manejar, digamos, ¿no? Francamente. Con todo respeto a él, pero pues, es una persona joven, lo que sea. Y eso, ahora mismo, no me acuerdo, estaba tratando de acordarme mientras decías dónde me pasó, pero me pasó ahora viniendo acá. Muchacho, que en una calle que uno dice, ¿cómo se te ocurre parar en esa calle que es importante para el tráfico? ¿No? Parado en segunda fila. Se bajó él, ¿verdad? Ni siquiera se bajó la esposa. Él que estaba manejando se bajó. Dejó el carro ahí. Sí, dejó el carro ahí. Y se fue al otro lado de la calle a la panadería. No se fue él mismo. Que es todavía peor, o sea. Sí, bueno, pero es que la verdad hay muchas de esas actitudes en la sociedad ecuatoriana y hay que reconocerlo. Ajá. Es como hay gente que te dice, por ejemplo, el ser puntual no es tan importante. No, el ser puntual es importante porque es una falta de respeto a los demás, nada más. O sea, no hay otra razón, no es una razón filosófica, ética. No es un tema. Es un tema de respeto a los demás. Y el respeto a los demás es bien importante. Pero es que ahí es cuando me viene a mí que como sociedad y con toda esta información disponible en la tecnología y todo lo demás, estamos cada vez más fuertes en nuestros derechos como seres humanos que en nuestras responsabilidades. Sí, es así, exacto. Entonces nos hace minimizar cualquier cosa que vaya en detrimento de los demás. Mientras yo esté bien y tranquilo. Sí. Pero es lo que tú dices, el tema de los derechos y las responsabilidades. Yo estuve, y agradezco a la gente que tuvo la amabilidad de elegirme. Yo estuve en la Asamblea de Montecristi, en la Constituyente. Y el último día, ya cuando cerrábamos la Asamblea y cada uno tenía que hablar sobre lo que había sido la Asamblea, o sea, sobre la Constitución, si le parecía buena o mala, yo les dije, vean, hemos hecho 44, creo que eran no me acuerdo, no sé cuántos artículos sobre derechos, ¿no? Ocupan no sé cuántas páginas, yo digo creo que son 40 páginas de derechos, el derecho a esto, 1000 derechos. Yo les decía, vean, si ustedes me hubieran dicho, les decía a los al correísmo, digamos, les decía, verán, si ustedes me hubieran dicho que la Constitución era simplemente llenar derechos, yo me podía inventar unos 20 más. Claro. O sea, avísenme. Exacto, avísenme. Me parece que aquí faltan unos 20 más fáciles de inventarse. Como el derecho a tomarse una cerveza después de... ¿Cómo era? Que nos quitaron el derecho de tomar una cerveza cierto, los pues, fines de semana. fin de semana, claro. Los domingos. Claro, cierto. No había cómo. Y se les digo, que falta una cantidad de derechos. Pero... creo que la palabra responsabilidad aparece una vez en toda la Constitución. Y ya te digo, la palabra derechos aparece en 40 páginas, ¿no? Debe ser. Yo justo les decía eso. Es el resultado. Sí, eso les decía exactamente, ¿no? Entonces,
Ay, pero es cierto que nos prohibieron tomar, ¿no? Claro. O sea, tenías que comprar antes, digamos. Sí. Lo que no podías comprar. Tenías que haber pensado antes. Yo el día sábado y domingo voy O sea, pero si ibas a un restaurante no te vendían. No podían no te daban, pues. Obvio, pues. No, pues no te podían. vendían, pero no podían. Claro, claro. O sea, tú no podías haber abierto tu restaurante en esa época. No. Por suerte fue después. Por suerte, sí. Así es. Oye, qué chistoso, ¿no? Pero esa constitución sí creo que nos ha llevado a tener los líos que tenemos ahora, ¿no? ¿O no? En parte yo creo que son de la Constitución y en parte creo que nacen de lo que estamos hablando, ¿no? De la cultura, de los incentivos que tienen los políticos para aprovechar. Porque al final, mira, el político es un ciudadano como cualquiera. No es que en promedio es mejor o peor que el resto, es un ciudadano como cualquiera. Pero que se ha dado cuenta de que la política es un buen negocio. Claro. No. Así. Como lo que dijo el señor de la judicatura, ¿no? Que si el Estado no tiene para pagar a los jueces, ellos sí, pues. pueden... Sí. Qué bestia, ¿no? Y varios se han dicho estos últimos años estas barbaridades, bestia, ¿no? Increíble. Entonces, ya te digo, en promedio son personas iguales como que cualquiera, no son ni mejores ni peores, pero llegan a la política y se dan cuenta de que hay un incentivo a poder hacer un buen negocio. No. Y el incentivo en parte viene dado porque sabes que razonablemente no te van a sancionar. ¿Cuál es la probabilidad de que te sancionen? Es relativamente limitada, ¿no? Entonces tienes el mecanismo, porque tú manejas la plata de los demás. Cuando manejas la tuya es otra cosa. Cuando manejas la plata de los demás es más fácil. Y tienes el hecho de que si haces algo, la probabilidad de que te sancionen es bien baja. Entonces eso se combina y genera un incentivo. Y entonces luego, yo creo que es lo que pasa en las sociedades como la nuestra. Ahí sí, en promedio, los que son más malosos, ¿no?, empiezan a dedicarse a la política. Porque dicen, yo vi a alguien que lo hizo, se aprovechó, le fue bien, entonces yo me voy a meter en eso. Entonces, el promedio de los más malosos, que al principio el promedio eran todos, pero esos malosos dicen, es una oportunidad que yo voy a aprovechar. No. Además, para fortalecer mis eventuales otros negocios. Exacto, exactamente. Entonces, en promedio, los más malosos se meten a la política porque dicen, yo voy a aprovechar de eso. No. En cambio, el que es menos maloso dice, yo me voy a meter menos en la política porque me van a juntar a todos los, como si yo fuera igual que los demás. Claro. Entonces yo tengo un desincentivo para meter. Entonces, poco a poco, los más malos se meten en política y los más buenos, digamos así, no se meten en política. Y entonces la política va teniendo más gente que está dispuesta, por X, Y o Z razones, a aprovecharse de esos incentivos de la política que existen, ¿no? Claro. Porque te digo, tú manejas la plata de otros por un lado y por otro lado no te sancionan. Entonces el incentivo está ahí, somos seres humanos, ¿no? Claro. Y de ahí viene todo el tema, porque este famoso negocio de los ¿cómo es? De las drogas, que al estar prohibidas tienen valores tan altos de consumo, o sea, de valor monetario, que tienes una capacidad insospechada. ¿No? Y claro, es súper fácil que se corrompa todo, ¿no? Exacto. Porque ve, ahí ha habido algunas propuestas alrededor de este tema de la droga, digamos, del narcotráfico. Bueno, la principal propuesta es legalizar. Que parecería que es el único camino, francamente, ¿no? Pero para legalizar tienen que legalizar todos. Claro. Pues si legaliza, sigue ilegal y es legal, entonces no funciona. Entonces debería ser una decisión mundial, que no es fácil, pero debería legalizarse, como tú dices, para que el valor baje. Se ponga... Lo ilegal se vuelve más caro. Claro. Sí, claro. Es así sencillo. Así es. Entonces, por eso la corrupción cuesta tanto. Exactamente. Porque es ilegal. Claro, exacto. Es una gran verdad. Es una gran verdad lo que tú dices. Ya voy a incorporar eso a mi reflexión. Sí, es ilegal, entonces cara. Entonces, pero algunos ni siquiera son caros, verás.
Me imagino. Que es lo más grave. Lo más grave. Sí. Ni siquiera son caros. Qué bestia, ¿no? Pero esa es una propuesta, ¿no? La otra propuesta que ha habido, por ejemplo, en México hace unos 10 años, en el gobierno de... Creo que era el presidente Calderón, pero puedo estar equivocado. Él decidió que la forma de atacar la guerra a las drogas era guerra. Yo pongo el ejército y ahí vamos a darnos. Y te voy a ganar la guerra. Y perdió la guerra. Claro. Murieron decenas de miles de personas y no ganó la guerra. No. Porque esta gente tiene medios increíbles. Y además porque... Hoy están en todo lado. Sí, exacto, y con unos medios increíbles. O sea, no es una guerra con los locales, es una guerra pues con unos manes de afuera que tienen todo el poder que quieran. Sí, exacto. Y en eso probablemente si quieres hacerle la guerra tienes que hacerlo, pero a muerte, digamos, ¿no? Claro. Y para el Estado es difícil hacer eso, ¿no? Con un costo... Y además siempre hay los derechos humanos, siempre hay esto, siempre hay aquello, o sea, siempre te frenas un poco, claro, ¿no? Claro. Entonces una guerra bien difícil. Y el otro mecanismo que se ha propuesto es que X país diga, ¿cómo es la expresión esta? Yo no tengo vela en este entierro, esa es la expresión, ¿no? Puede ser, es decir, yo no tengo vela en este entierro, es un problema mundial, como tú dices. Entonces yo, ¿por qué voy a ponerme a pelear la guerra de esto? Yo voy a dejar que pasen, nada más. Voy a dejar que pasen por mi territorio. O sea, les abro como un camino, ¿no? Que pasen. ¿Quieren utilizar mi país como paso? Usen. Porque yo no me voy a meter en esa guerra, ya te digo, porque es una guerra mundial. Y yo, porque solito voy a pelear esa guerra mundial, ¿no? Entonces pasen. El problema de esa estrategia es que el rato que están pasando, ¿no? Empiezas a agarrar gente local. Tú ayúdame, yo te doy una plata y si entonces, le das a ¿esa plata es como se dice, legal o no? Como no es legal, empiezas a tener problemas en la economía, ¿no? Exacto. Y luego el Estado que te dejó pasar, el rato que tú empiezas a regar las cosas, el Estado empieza a decirte, no, pues ese no era nuestro acuerdo, no puedes hacerlo, entonces te voy a sancionar. Pero el rato que quieres sancionarle, empiezan a decir, no, entonces yo voy a corromper a la policía, a las Fuerzas Armadas, a la justicia para defenderme. Y luego el propio político que te dejó pasar dice, mira, hay tanto dinero ahí, ¿por qué no me llegará a mí una partecita? Claro. ¿No? ¿Por qué no empezaré yo a cobrar por ese derecho que le doy? Claro. Entonces, esa estrategia del camino virginal, digamos así, no existe porque se acaba regando en la sociedad. Más allá de que eventualmente la política, como tú dices, sea permisiva porque está siendo recompensada de esa cosa. Es que y eventualmente logras una sociedad en paz. Sí, pero con todos los problemas que hay detrás de eso, ¿no es cierto? Exactamente. Ahí viene el consumismo. ¿No? Esa cantidad de plata que de pronto dices, ¿y esto? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Cómo así? Porque se acabó regando, inevitablemente. Y ya te digo, y unos cuantos dicen, si está ahí la plata, ¿por qué no participo yo de esto? Yo veo a mi vecino que sí participa. Claro. Y está muy bien mi vecino. Sí. ¿Por qué no yo? ¿Por qué no yo? No, y además puedo quejarme si es que le pasa algo a alguien de mi círculo cercano, que la culpa es del gobierno. Claro, exacto. Si no es mía, es del gobierno. Sí, claro. O de cualquiera que yo no tengo la culpa. Sí, ¿Estoy involucrado? No estoy involucrado, solo les permito. Sí. Y entonces así es como se va dañando la sociedad en este tema narco. Sí. Y en otros temas. Y luego cambiar eso es bien difícil, ¿no? Y entonces ahí lo único que... tomañísimos. Y es bien difícil. De condiciones súper radicales, claro. ¿Pero qué haces? No puedes. Te digo, haces guerra, haces esto, haces aquello. ¿Cuál es la estrategia razonable? Liberas, pero liberar tú solito no tiene sentido. Se te vienen todos acá. Exacto. Es que es así, pues claro, exactamente. Entonces es complicado, pero se va dañando la sociedad, ¿no? Claro.
Entonces, ¿qué es lo que uno puede hacer a nivel, digamos, personal? Es primero tratar de resistir a esas tentaciones, ¿no? Esa es una cosa. Y la otra, que yo creo que es muy importante en las sociedades, no es fácil, y yo creo que en general en el Ecuador se lo hace muy mal, que es la sanción social, ¿no? A la corrupción y a todo esto, ¿no? ¿Y en qué consiste la sanción social? En teoría es algo muy fácil, pero digo, en la práctica no es fácil de hacer, pero en teoría es muy fácil, digamos, en principio. Es que si tú sabes que tu vecino se enriqueció de mala manera y mañana tu vecino te invita a una fiesta, no ir a la fiesta. Simple. O si te dice, ve, te vendo esto, ¿no? O te vendo esto, exacto. No, exacto. ¿No? Exactamente. Aislarlo. Aislarlo es la Pero palabra. eso viene de Pero eso es tema, fácil, no es. No es fácil. Viene de un tema de educación. Sí. ¿No? De educación en valores y en claridad de la responsabilidad para asumir un derecho. Sí, porque si no estamos fregados, si solo pensamos, porque la gente que piensa el derecho diría, si el vecino tiene, yo también tengo derecho de tenerle, ¿no es cierto? Exactamente. Y entonces voy a las fiestas. Hay que resistir a la tentación. Exactamente. Sí, porque la fiesta probablemente está buenísima. Seguramente. Ha de estar buenísima la fiesta. Entonces dice, qué bruto, la fiesta está buenísima y no voy. Y todos los demás, o casi todos los demás se han ido, ¿no? Y como tienen plata, estoy inventando, le invitaron a, no sé, me estoy inventando, a Shakira. Claro, cualquier cosa. Qué bruto, por hacerme el responsable, no voy al show de Shakira, que nunca en mi vida le voy a tener ahí tan cerca. O sea, no. Entonces, el decir no en la sociedad es bien difícil, pero al final ese es uno de los temas fundamentales. Porque si no, volvemos a lo que tú has dicho varias veces, yo digo, es que no es responsabilidad mía, yo voy a la fiesta y ¿quién tiene que hacerse cargo de mi vecino si ha hecho algo mal? El gobierno. El gobierno, la justicia, pues yo no tengo nada que ver en el tema. Yo voy nomás. No, tú sí tienes que ver. Claro, estás acolitando. Estás acolitando, exacto. Entonces, bueno, yo no sé si la policía, la justicia harán, el gobierno lo suyo, pero al menos tú haces lo tuyo. Claro. No, que es como el tema del manejo. ¿Sí? O sea, si tú manejas bien, probablemente el tráfico no cambie mucho, pero tú estás haciendo lo que tienes que hacer. ¿No? Y si espero todos... que sean unos 3 más cada vez. Exacto, y poco a poco va cambiando todo eso. Es como cuando te vas a Europa, a cualquier parte. A mí me pasa cuando voy a Suiza a verles a mis hijos y que yo cojo un carro para manejar. No tienes idea de la tranquilidad y de la seguridad que siento. Es más, voy a 30 kilómetros por hora porque me dice que vaya a 30 kilómetros por hora y todo el mundo va a 30. No hay el man que se para, el man que anda a 10, el man que anda a 80. O sea, no hay esas cosas, ¿no? Entonces, es tan fácil, tan seguro, tan chévere. Si te llega a pasar algo, es que realmente eres un bruto para manejar. O sea, ¿no? Y es porque hay eso. O sea, es el concepto de respetar, de hacer, de cumplir las normas. No es tan difícil. No es tan difícil. Sí, porque las normas están hechas. Ahora, hay normas que son exageradas, pero bueno, ya que le vamos a hacer, ¿no? Sí. Pero digamos, en general son normas razonables. Y ve, tú vas de esos países, tienes un paso cebra, y yo te diría que razonablemente con los ojos cerrados puedes pasar por el paso cebra porque sabes que el auto que viene va a parar. ¿No? Pero usas el paso cebra. Claro, no como así que te cruces por donde sea. Claro. Sí, es que yo tengo derecho de peatón, ¿no es cierto? Puedo cruzarme. No, es el paso cebra. Es un tema que yo siempre me hago la pregunta. ¿Por qué la gente que tiene un paso cebra a 10 metros? O sea, solo tienes que ir así y así, ¿no? No. De aquí no se va al paso cebra, sino se corta en diagonal. Yo digo, ¿por qué hacen eso si el paso... Ahora, si el paso cebra está a 100 metros, yo te digo, bueno, puedo entender, ya, ok. Pero si seguramente hay uno a 10 metros atrás. Capaz. Porque 100 metros más o menos es entre pasos cebra. Yo digo, bueno, ya, pero ponte que en ciertos lugares no hay, yo qué sé, no lo que sea. Sí. Ya, pero es la gente, tú les ves, que están cruzando en medio de los autos cuando el paso cebra está a 10 metros. Y has visto, ciertas personas, no todos, además de que se cruzan por donde sea,
se cruzan despacio, Sí, regresando sí. a ver, a decir, pisarásme, ¿no? Verás que yo tengo el derecho. Esa es buena. Soy peatón. ¿No es cierto? ¿Te ha Esa es pasado? buena. Eso es bueno, por O sea, supuesto. Que vos les dices, siga, No siga, podría apurarse un poco, sí. Por favor. Ya que le dejo pasar, apúrese. Pero, Increíble, ¿no? Entonces digo, en Suiza, tú vas y pasas casi a ojos cerrados un paso severo porque sabes que no te va a pasar nada. Los guaguas de A no de ser Puebla. que sea un ecuatoriano que acaba de llegar. Ahí No, ni siquiera, el que verás. acaba de llegar, capaz que todavía no se entera bien. O sea, no sé, yo he visto ecuatorianos obvio, ya se que hacen a la- llegan y que son hasta más estrictos que los suizos, oye, Sí, es sí, increíble. sí. Además de esa capacidad que tenemos, porque sí, o sea, sabemos adaptarnos a las situaciones como humanos y acá la gente sabe hacer eso. Allá es increíble, los guaguas de la escuela, de jardín de infantes, tienen 5 años, van solos a la clase, a la escuela que está obviamente a Sí, sí, 5 sí, cuadras, sí, 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 sí. pero cruzan las calles y el guagua pisa el cebra y el carro para, o sea, es elemental. ¿No? Es increíble. Pero yo siempre me acuerdo hace, digamos, 1000 años que fuimos con mi papá, o sea, con la familia, a Suiza. Y mi papá estaba en el auto manejando. Y era una como subida, ¿no? En alguna ciudad ahí. Y de repente mi papá, viendo en el retrovisor, dice, parece que ver en el retrovisor que alguien me hace señas. Le digo, no. Le dijimos, no han de ser para ti las señas, sigue nomás. Bueno, sí, sigue. Y iba despacio, entonces va haciendo más despacio. Pero dice, no, yo estoy viendo que alguien me hace señas. Voy a ir más despacio. Y bueno, Buses. entonces va haciendo más despacio. Ya, finalmente, al final de la subida, llega este que le venía haciendo señas a mi papá. Y era un guagua de unos 10, 12 años, en bicicleta. Llega y le dice, pero sáquense, disculpa la expresión, sáquense la madre. madre, claro. Sí, no, de toda esa subida. Llega. Mi papá le dice, sí, usted no está puesto el cinturón. ¿Viste? Él está en bici. Es que tu guagua de 10, 12 años. Claro. Ahí ya me pareció exageración lo que te decía, que el orden está bien, pero un poquito de desorden no hace daño. Ya me pareció exagerado que un guagua de 10, 12 años se saque la madre en la subida para venir a decirte. Pero digamos, eso te muestra una concepción global de la sociedad que la gente está consciente de que hay que respetar las cosas, ¿no? Claro. Entonces, por eso que yo te digo, a veces los políticos en el Ecuador son desastrosos, es un hecho. Por lo que hablábamos antes, tienen todos los incentivos para volverse malos. Pero yo creo que muchas veces culpamos a los políticos de todos los problemas de la sociedad y muchos problemas somos nosotros mismos, ¿no? Claro. Nuestra forma de actuar. Permitimos. Es nuestra forma de actuar, lo que hemos hablado, ¿no? Sí. La cultura, la forma de actuar, todas estas cosas. Entonces también a veces hay que mirarse hacia adentro, y me incluyo, yo no estoy diciendo que yo soy bueno, los ecuatorianos somos malos. Yo estoy diciendo que los ecuatorianos, entre los cuales yo me incluyo, tenemos que actuar mejor, ¿no? Claro. Para no echar la culpa a los demás. Entonces es un tema de todos, en pequeñas cosas, muchas de las cosas que hemos hablado, ¿qué tiene de tan difícil? No pararse en media calle para comprar el pan, ¿qué tan difícil es? No ir a la fiesta del vecino, por más que Shakira esté ahí, tampoco es tan difícil. O sea, muchas cosas que hacemos no es tampoco tan difícil, ¿no? Así. Ve la persona que tiene que presentarse, por decir algo, que tiene que presentarse personalmente a Neta para dar el examen de manejo. De la licencia. ¿Quién tiene que presentarse? La persona. Claro. ¿No? Pero hay gente que le paga al amigo, no al amigo, sino le paga a alguien para que le consiga la aprobación. ¿Está bien eso? No está bien, pues. Si tienes que presentarte tú, preséntate. Si no te has preparado, ahorita prepárate. que me dices que O sea, tienes que ir a las instituciones a hacer las cosas que tienes que hacer personalmente, pero y si este man que le da haciendo la licencia Sí. a otro, tú estás esperando tu turno, viene y se pone delante tuyo y hace, entonces tú dices, a ver, aquí algo no está bien. Exacto, sí. ¿Y qué pasa? Y Puro ve yo. derecho. Y mire, yo hasta puedo entender que ciertos trámites que no tienen por qué ser personales, pero aquí se inventan todo lo que es personal, incluso se inventan a pesar de que
hay una ley que dice lo contrario y hay unas decisiones, etcétera, de que no te pueden andar pidiendo la cédula una copia de la cédula por todos lados, igual te piden, ¿no? Pues bueno, entonces te digo, hay trámites que son absurdos que no tienes por qué presentarte. O sea, el de neta es un tema personal. Tú sabes manejar o no sabes manejar. ¿Sabes las leyes o no sabes? Exacto. Tienes que decir exacto. Si te presentas a un examen de sangre, bueno, es tu sangre la que tiene que estar y no es que te vas a conseguir un certificado falso, digamos, ¿no? Yo te apuesto, pero en el COVID había gente que presentaba resultados negativos para hacer cualquier cosa. Pero es un hecho. Así, estando enfermo. Y por eso digo, es un tema personal. Ahora, si te mandan a hacer el trámite para un papel ridículo, ya yo entiendo que alguien lo puede hacer en vestuario, no digo que no. Nuevamente el orden y el desorden, digamos, ¿no? Pero hay cosas que tienes que hacer tú. ¿No? Y mucha gente simplemente manda a alguien o dice, como yo tengo plata, pago por ahí, consigo. O sea, no es porque tienes plata que la plata te exime. Absolutamente. No. Y por eso también la sociedad, cuando la gente dice, pero es que la gente que es más rica es más educada y actúa mejor, no es cierto. Hay mucha gente que es más educada y en el tráfico actúa igual de pésimo que cualquier otro, que es menos educado. O sea, no es un tema solo de educación, es de valores, que es una cosa diferente. Los valores y la educación no es lo mismo. Así es. ¿No? Entonces, uno dice, tal persona tiene mucha plata, entonces por eso no va a ser corrupto. Tampoco es cierto. Tampoco, porque en su nivel decide que tiene que tener más. O sea, el otro quería tener el doble a partir de 10,000. Este quiere tener el doble a partir de 10 millones. Digamos, pero la relación es la misma. Cada uno quiere tener el doble, ¿no? Entonces, es una cosa que está permeada en toda la sociedad. Te digo, a mí me parece increíble que no podamos juntos ir cambiando esos pequeños comportamientos. Pero es lo que tú dices, la única es la decisión individual. Sí. Y lo ideal sería poder llegar a todo el mundo y decirle, ve, es tu decisión la que cambia esto, no es la... Sí. No es del gobierno. No es del gobierno. Sí. Eres tú. Sí. O sea, pórtate bien, bebe menos, bebe mejor. Haz las cosas con sentido. Eso te iba a decir de la bebida. Sí. O sea, bebe mejor. Y no esperes que el gobierno tenga que prohibir que el sábado y domingo no te puedan dar bebida. No, pues no. No esperes que el gobierno decida eso, eres tú. O sea, no. Sí, lo que pasa es que... Y si tomas y vas a salir a manejar, bueno, organízate antes, porque ya estás tomado, ya no te vas a organizar, claro, obviamente. Antes organízate. Ya eres todopoderoso. Ya no sirves para eso. Organízate antes. Yo digo, no son cosas difíciles, increíbles. Sí, nada es difícil. No son cosas increíbles. No. Si es, por ejemplo, una cosa bien difícil, un padre de familia pobre, que no tiene para dar de comer a sus hijos y que tiene que hacerse la pregunta, ¿cómo doy de comer a mis hijos? Claro. No. Esa es una pregunta... fuerte. Es una pregunta difícil. Sí. ¿Qué hago? He tratado de buscar un trabajo, no he conseguido, no puedo ¿qué hago? No. Pero es otra cosa que estamos hablando. O sea, ninguna es una cosa difícil. Sí, ¿no? Así es. Y ese es, ese yo creo que es el gran tema del Ecuador. Tal vez es un buen resumen, ¿no? Tal vez de lo que hemos conversado, y te agradezco de haber llevado las cosas por ese camino. Tal vez es... No las llevé, se dieron. Sí. Aprendamos a hacer las cosas, aprendamos a hacer bien las cosas fáciles. Lo que nos decía, quizás tus viejos te dijeron aquí, a mí me repitió mi vieja, cada vez que podía, no hagas a los otros lo que no quieres que te hagan. Exacto. Así, elemental. Sí. Cuando mi viejo me repetía cuando tenía 6 años de edad, cuando vayas al baño, tira el agua, abre la ventana y el que viene atrás tuyo va a estar agradecido. O sea, elemental, cosas tan sencillas. Claro. Claro, yo, ahora que mencionas eso me acordaba de lo que hablábamos de los trámites y estas cosas. Cuando yo tenía 18 años, que fue hace bastantes años, en esa época había, te acordarás,
el sorteo para el servicio militar. Claro. Y si salías, eras Sorteo. favorecido. Claro. O sea, te decían, Eres... buenísimo, Claro, qué suerte tienes claro, en la vida, ¿no? Claro. Y Yo por eso no me presenté. Y entonces uno decía, chuta, yo no quiero ser favorecido. Sí, claro. ¿no? Yo no quiero ser favorecido, por más que digan que es favorecido, no Después quiero. eras remiso sancionado. Exacto, Sí. eso era, tienes toda la razón, no me acordaba. Y Ya, y... entonces en esa época mi papá era canciller de la República. Y bueno, tenía un cargo obviamente importante. Claro. Y tenía relación con los militares que estaban ahí. Yo le decía, papá, ¿podrás hablar con alguno de tus amigos militares? Ahí les ves todos los días. Y dile que ayude. Aquí no quiero hacer la conscripción. No quiero ser favorecido. Es la mental, sí. No quiero ser favorecido. Entonces mi papá me miró y me dijo, hijito, yo no voy a Hablar con nadie por eso, Claro. ni por ninguna otra cosa. Este es un tema tuyo. A ti te toca eventualmente hacer el servicio militar si sales favorecido. No, y si no sales, bueno, es una cuestión del azar. Pues no soy yo que voy a cambiar el azar hablando con nadie. Anda allí, preséntate, haz la prueba Qué física. importante. Haz la prueba física y luego ya verás, pues, y bueno, no salí favorecido, digamos, ¿no? Pero son esas cosas que uno dice, fue un mensaje Claro. valioso de mi papá. ¿Qué le hubiera costado, digamos, agarrar el teléfono, llamarle a alguno de sus amigos generales de esa época y decirle, vea, Carlitos? ¿Y qué hubiera dicho el general? Obvio. No se preocupen. No se preocupe, Sí, ¿no? seguramente se hubiera dicho Es eso. que Más sí allá que te topes, porque hay también militares Claro, pero con sí un nivel de conciencia diferente que pero dicen ya digamos, no. Pero O para sea, él era más difícil, claro. digamos. O sea, más Era el difícil jefe. era para él decirle Claro. a mi papá que no, si era su colega y todo Claro. eso, era difícil. No, y lo que me pasó a mí, yo no me presenté. No te presentaste. Y fui remiso sancionado. Entonces, cuando fui a legalizar mis papeles, porque en ese tiempo había que sacar la libreta militar o la cédula militar, ¿sí? Claro, me cobraban una multa. Claro. ¿no? En ese tiempo eran, no me acuerdo si eran 1.500 sucres o alguna cosa así. Y yo empecé a trabajar en Floral con mi papá. Sí, Cuando sí. me apenas graduado, 18 años, empecé a ayudarle en la oficina, a hacer cuentas y cosas. Y claro, papá, ve, necesito para esto. Ya vas a ganar tu sueldo, me dijo. 3 sueldos me tocó pagar de multa. 3 wow. Sueldos para asumir mi responsabilidad por haber dicho no voy. Exacto. Sí, y bueno. Que era tu derecho, era mi derecho, pero era tu mi responsabilidad después, responsabilidad. claro, así es. Era exacto. mi responsabilidad. Sí. Pero digamos, era tu derecho decir que no, Que no. estaba ahí en la ley, digamos, ¿no? Y yo podía decidir. Claro. Sí, obviamente. Curioso, ¿no? Es como en el fútbol. Hacer un foul penal es tu derecho. Claro. La responsabilidad es que después te van a hacer un gol y tienes que asumir ese gol. Sí. Llora. O sea, los derechos vienen con responsabilidades, claro. Todos, absolutamente todos. Claro. Sí. Claro. Está bueno eso. Sí. No me acordaba de esa opción que había de la ¿cómo es el remiso? Remiso sancionado. Claro, yo era remiso sancionado. Y eran amigos, porque obviamente nosotros, como éramos gringuitos aquí en Ibarra, la única familia, o casi la única familia extranjera, éramos conocidos por todo el mundo. Y claro, a mí la secretaria que hacía la cosa me decía, chuta, ¿cómo se ha de dejar pues a sancionar? Que no sé qué. O sea, si querías dar un pasito más se arreglaba. Se arreglaba, Por pero supuesto. no, o sea, sí, Pero ya no tocaba, no Exacto. quería yo quería irme a estudiar, no quería quedarme un gallo en la conscripción y ya, obvio, pues, obvio. qué nota, ¿no? No me acordaba de eso. Bueno, yo te agradezco un montón. No, qué gusto. Creo que podemos charlar toda la vida. Sí, creo que la cámara está ahí pasivamente, solo hemos conversado como si no hubiera la cámara. Como si no hubiera habido, sí. No, y creo que eso es lo que nos unió también, porque sentimos afinidad en un montón de cosas en la vida. De acuerdo. Y no, te agradezco nuevamente No haberte te dije, venido. no me agradezcas. Sí, no, de verdad, no. Haberte tomado una cervecita, disfrutado. He venido tranquilamente en un bonito día. Si hubiera sido ayer, capaz que te decía, wow, qué desagradable venir en un aguacero. Sí. Venir un día agradable.
Hemos tenido una agradable conversación. Estoy en la casa de ustedes. Buena cerveza. Espero que buen almuerzo. Sí, seguro. Ya estamos. No, les agradezco a todos. Amigos como Pablo Lucio, valen la pena conservarlos para siempre. Cuando tengan alguien con el que se sientan bien y puedan comunicarse bien, consérvenle. Así no se vean todos los días. De vez en cuando una llamada, de vez en cuando un mensaje. Y eso es en todo caso. Un gusto compartir con ustedes este rato y gracias por la paciencia. Nos vemos en una próxima.